Buenos días, ¿cómo están? Por favor, esperamos un minutito más y continuamos con la clase. O bueno, empezamos con la clase. Por favor, los que ya han ingresado, les rogaría que vayan anotando su nombre completo en el chat de la aplicación para que puedan registrar su asistencia. Bien, vamos a empezar por favor con nuestra clase. Estamos hablando ya en nuestro segundo tema sobre los fundamentos de las decisiones judiciales. Un punto muy importante que, bueno, les expliqué, que considero que es muy necesario que ustedes entiendan, sobre todo si estamos hablando, pues, de que desde un primer momento, desde el primer día de clases, pues, de que eh, ya vivimos en un contexto diferente, hablando en cuanto al campo del derecho, ¿no? Les he hablado y siempre voy a hacerles recuerdo a lo que les hablé desde un primer momento, lo que es la diferencia entre un Estado legislado y un Estado constitucional de derecho. En ese sentido, pues dentro de un Estado constitucional de derecho, una de las características más sobresaliente es la vigencia y la garantía de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. Y en ese sentido, cuando hablamos pues sobre fundamentos de las decisiones judiciales, enfocado obviamente a nuestra materia, es muy importante que la autoridad judicial o que nosotros mismos como abogados litigantes, si es que no somos funcionarios o asesores, etcétera, conozcamos cuáles son nuestros derechos de carácter procesal, toda vez de que por ejemplo, una sentencia, y ahorita, de hecho eso lo vamos a entender hoy día, cuando una sentencia, una determinación judicial es arbitraria porque es carente de una fundamentación, de una argumentación, de motivación, pues la misma vulnera nuestro derecho al debido proceso en el elemento falta de motivación de las resoluciones judiciales precisamente. Entonces, en ese sentido es necesario entender lo que son bueno, no vamos a hablar de todos los derechos fundamentales consagrados en la Constitución o en los tratados y convenios internacionales, jamás los terminaríamos de avanzar, pero sí los que son enfocados, uno esta unidad temática, pero que tienen vínculo en realidad con toda nuestra materia. Y son los derechos a las garantías judiciales, que lo encontramos expresamente consagrados en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Las garantías judiciales en nuestra Constitución están consagradas como garantías constitucionales, no así como derechos fundamentales, pero acudiendo a la cláusula abierta del artículo 13, parágrafo segundo o cuarto, bueno, artículo 13 de nuestra Constitución, con relación al 256 y al 410, pues nos remitimos a la Convención Americana de Derechos Humanos, que jerárquicamente llega a tener la misma jerarquía que la Constitución, y encontramos el derecho a las garantías judiciales. Les fui explicando que básicamente, bueno, ¿y qué son las garantías judiciales? Son las potestades, cualidades que tienen, capacidades, potestades, cualidades que tienen todas las personas para intervenir en un proceso judicial, sea en calidad de demandante o demandado. Es decir, es ese derecho que tienen todas las personas que son parte de un proceso, de un litigio, ya sea como demandantes o como demandados. Les decía que básicamente vamos a hablar de dos derechos. Y que a su vez tienen muchos elementos esenciales. Uno que ya lo hemos avanzado a la pasada clase,
que es el derecho de acceso a la justicia o tutela judicial efectiva, cuyos elementos esenciales son el derecho de acceder a la jurisdicción, que ya lo vimos, el derecho de acceder a los recursos, el derecho a obtener una resolución fundada en derecho, y el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes. Cabe advertir de que estos elementos esenciales que les menciono no son limitativos. No se olviden que el derecho es bastante dinámico y en ese sentido, pues, se amplían incluso los elementos esenciales de cada derecho. Pero básicamente estos son los que más se destacan. Ahora sí nos toca avanzar lo que es el derecho al debido proceso, que tiene muchos más elementos. Yo les hacía referencia a que, por ejemplo, el profesor boliviano, constitucionalista, el mejor constitucionalista del país, ex magistrado del Tribunal Constitucional, el doctor José Antonio Rivera, él, por ejemplo, tiene el criterio de que el derecho de acceso a la justicia es el derecho propio de todo demandante, querellante, denunciante. En cambio, el derecho al debido proceso, si hablamos de los sujetos procesales, es el derecho que tiene todo, todo imputado, todo procesado, todo querellado, todo denunciado. Un poquito personalmente discrepo de aquel criterio. No es, bueno, en el sentido de que sí tiene lógica, pero teniendo en cuenta los elementos esenciales que ahorita vamos a ver del derecho al debido proceso, estos elementos esenciales los tienen también aquellas personas, aquellos sujetos procesales que participan en un litigio como demandantes o como demandantes, de manera de que el hecho de que sean elementos esenciales propios del derecho al debido proceso no significa que solamente le pertenecen al demandado. Eso quiero aclarar porque, bueno, me gusta un poco aclararlo antes de avanzarlo porque de repente alguno de ustedes tiene la intención de profundizar un poquito más el tema y se encuentra, pero ¿cómo esto es de otra manera, ¿no? Entonces, prefiero aclararlo. Para algunos autores, particularmente el profesor José Antonio Rivera, el derecho al debido proceso es propio del procesado, del demandado. En cambio, el derecho de acceso a la justicia es propio del demandante. Pero personalmente yo les digo también, y también hay otros autores que discrepan, manifiestan de que, bueno, no tiene que ser tan cerrado así, porque los elementos esenciales tanto del derecho al debido proceso son propios también de un sujeto procesal como es el demandante. Y lo mismo, los derechos de acceso a la justicia también lo tienen los demandados. Por ejemplo, hace rato hemos visto el derecho a recurrir los fallos. Eso también puede ser el demandado. Bien, con ese preámbulo, con esa necesaria aclaración, vamos a continuar con el derecho al debido proceso. Uno de los derechos con los que más se van a topar en todo momento cuando sean abogados. Y es un derecho que a diario se vulnera lamentablemente. Bueno, ¿en qué consiste? Es una garantía para proteger la libertad o la seguridad jurídica, la racionalidad y la fundamentación de las resoluciones. Y ojo, cuando hablamos de resoluciones, no solo hablamos de las judiciales, sino también de las administrativas. ¿Qué significa? Significa que los conflictos o controversias que se presenten en cualquier proceso estén previamente reguladas en el ordenamiento jurídico, el cual debe señalar las pautas que procuren el respeto de los derechos y obligaciones de las partes procesales para que ninguna actuación de las autoridades tenga origen en su propio arbitrio, sino que obedezca a los procedimientos escritos en la ley y los reglamentos. ¿Qué significa todo esto? Cuando una persona es parte de un proceso, todas las reglas que se van a seguir en ese proceso deben estar establecidas en la ley. Por eso dice, cualquier proceso estén previamente reguladas en el ordenamiento jurídico. De manera de que, por ejemplo, si a mí, bueno, no levantaré nombres, pero si a una persona le van a iniciar un proceso por la supuesta comisión del delito de estafa, pues ese tipo penal tiene que estar previsto en la ley. Si no lo está, ya estarían vulnerando ese derecho. O, por ejemplo, que la ley establezca cuáles son los plazos procesales que se van a regir en un determinado proceso. Por ejemplo, que la etapa preparatoria dentro de un proceso penal dure 6 meses, porque no puede haber una etapa investigativa indefinida.
y ese plazo lo tiene que prever la ley. Entonces, todo lo que es en torno a un conflicto o una controversia tiene que estar previamente regulado en el ordenamiento jurídico. Y esto siempre va a ser pues en procura de los derechos y además de las obligaciones de las partes procesales dentro de un litigio, para evitar también pues de que una autoridad judicial o las mismas partes actúen con cierta arbitrariedad. Voy a saltar un poco de doctrina. ¿Qué nos dice? Bueno, un poquito remitiéndonos a los estándares mínimos internacionales, este ya bastante básico, la opinión consultiva 9/87 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos dice que el debido proceso abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar una adecuada defensa de aquellos cuyos derechos o obligaciones están bajo consideración judicial, es decir, todas las condiciones para una adecuada defensa de cualquier sujeto procesal que esté dentro de un litigio. Ahora, esto es muy necesario aclararlo. El debido proceso tiene una triple dimensión. Hace rato les decía, en nuestra Constitución es una garantía, en la Convención es un derecho. O sea, nuestra Constitución boliviana está consagrado no como un derecho, sino como una garantía, porque el 115 nos dice se garantiza el debido proceso, o sea, el artículo 115 de la Constitución. Pero por otra parte, si nos remitimos a los tratados y convenios internacionales, encontramos pues que está como un derecho en el artículo 8 de la Convención. ¿Qué significa esto? El derecho al debido proceso o el debido proceso, al igual que otros derechos como la dignidad, por ejemplo, que ya no es de carácter procesal, pueden tener una doble o hasta una triple dimensión. ¿Qué quiere decir? Que puede ser tanto derecho como garantía o incluso como principio, como la dignidad. El derecho a la dignidad, o bueno, la dignidad en nuestra Constitución es derecho, es garantía, pero también es un valor supremo. El artículo 8, parágrafo segundo, lo consagra como un valor supremo. En el artículo 21 lo encontramos como un derecho, el derecho a la dignidad. Entonces, hay derechos que tienen doble o hasta triple dimensión. Y es el caso, pues, del debido proceso. De un lado, es un principio constitucional. ¿Por qué? Porque fundamenta el ejercicio de la jurisdicción ordinaria. Y eso lo encontramos en el artículo 180, parágrafo primero de nuestra Constitución. Primero es un principio. Y ni siquiera solamente la Constitución. Si ustedes van a revisar las leyes ordinarias, Código Procesal Civil, Código de Procedimiento Penal, la misma ley del órgano judicial, bueno, siempre empieza con describiendo los principios por los cuales se basa esta ley. Una ley, siempre están los primeros artículos. Y tanto en la Constitución como en varias leyes van a encontrar al debido proceso como un principio. Y cuando hablamos por principio hay que entender como un criterio básico, como un presupuesto que va a orientar, en este caso, todo este cuerpo normativo. Entonces, en un primer lugar, el debido proceso es un principio. Y esto también les aclaro porque yo les estoy hablando del derecho al debido proceso, estoy enfocándome en eso. Pero de repente ustedes van a agarrar su Código Procesal Civil y está en el artículo 2 o 3, no me acuerdo. O no, en el 1. Bueno, no me acuerdo. Pero iban a ver principios del derecho procesal civil, el debido proceso. Y uno puede pensar, ¿pero cómo? ¿Es un derecho o es un principio? Pues lo es ambos. ¿Por qué? Porque tiene en este caso una triple dimensión. De un lado, un principio. No solo principio legal, sino principio constitucional. Y así lo consagra o lo proclama el artículo 180, parágrafo primero de la Constitución. De otro lado, y es donde estamos enfocando ahorita, el debido proceso es un derecho fundamental que no está consagrado en la Constitución, pero sí en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que forman parte del bloque de constitucionalidad. Cuando les digo que forman parte del bloque de constitucionalidad, que ustedes ya lo deben saber muy bien, pero les voy a recordar, pues me remito al principio de supremacía constitucional y jerarquía normativa que lo encontramos descrito en el artículo 410 de nuestra Constitución. Y es que el artículo 410 proclama
o establece cuál es el ordenamiento jurídico de nuestro Estado, es decir, cuáles son las leyes que forman parte de nuestro Estado. Y están ordenadas jerárquicamente. ¿Y quién encabeza este ordenamiento jurídico? Pues nuestra Constitución. Por eso es que también proclama el 410 el principio de supremacía constitucional, ¿no? Entonces, pero no solamente nos dice eso el artículo 410, sino nos habla de un bloque de constitucionalidad. ¿Y qué es el bloque de constitucionalidad? Aquellas normas, o por qué está conformado el bloque de constitucionalidad, por aquellas normas que tienen el mismo rango jerárquico que la Constitución. ¿Y qué nos dice el 410? ¿Qué normas conforman el bloque de constitucionalidad? Los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos y en materia de derecho comunitario. De manera de que, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos, son jerárquicamente igual que la Constitución. Y al estar consagrados dentro del bloque de constitucionalidad y un bloque de constitucionalidad que es parte del ordenamiento jurídico, pues son normas de carácter internacional, pero perfectamente aplicables en nuestro Estado. Y así lo dice el 410. De manera de que, por eso les decía hace rato, no está consagrado expresamente como un derecho en nuestra Constitución el debido proceso, pero sí es un derecho que se reconoce. ¿Por qué? Porque es parte de dos normas, bueno, de más incluso, pero ahorita les estoy citando dos de normas del bloque de constitucionalidad. En este caso, el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, en un segundo lugar, el debido proceso es un derecho. Y en tercer lugar, lo que les decía hace rato, es una garantía constitucional. Expresamente está como una garantía constitucional de nuestra Constitución en el artículo 115, parágrafo segundo, y además también en el 121 de nuestra norma suprema. Ahora sí, vamos desglosando este derecho. Muy amplio, pero importante conocerlo. Y se van a dar cuenta en los temas que vamos a ir avanzando, vamos a hacer cita en varios de estos elementos esenciales. Por eso es que me interesa bastante que ustedes los conozcan, los aprendan bastante bien. ¿Qué elementos esenciales o qué garantías mínimas contiene el derecho al debido proceso? Y aquí también les aclaro, cuando les hablo de elementos esenciales, de garantías mínimas, bueno, todo derecho, no solamente los que estamos viendo ahorita, que es el debido proceso, acceso a la justicia, todo derecho tiene elementos o contenidos esenciales, o llamados también garantías mínimas. No es una de las características de los derechos, son compuestos, podríamos decirlos, tienen una estructura propia, tienen varios elementos. A ver, remitiéndome un ejemplo para que entiendan esto. No, un derecho no de carácter procesal, sino un derecho, un derecho social, como es el derecho al trabajo, artículo 46 de nuestra Constitución, no 48 de nuestra Constitución, el trabajo, derecho al trabajo. El derecho al trabajo es uno de los derechos más amplios. ¿Por qué? Porque tiene varios elementos esenciales. ¿Qué elementos esenciales, por ejemplo, tiene el derecho al trabajo? El derecho a una remuneración justa, el derecho a los beneficios sociales, el derecho a la estabilidad de la mujer embarazada, el derecho al descanso anual, son elementos esenciales, de manera de que si se vulnera uno de estos elementos esenciales, ya está vulnerado todo el derecho. Por ejemplo, no basta a un trabajador con que tenga ya su trabajo, con que tenga un salario más allá del salario mínimo, tenga, digamos, estabilidad, pero que no se le reconozca el descanso ni siquiera semanal, y ya se está vulnerando. O que no le quieran dar a un trabajador vacaciones y le estén, y es lo que ocurre comúnmente, ¿no? Que se les esté un poco amedrentando en sentido de que, bueno, si goza de vacaciones va a perder su trabajo, ¿no? O en todo caso, cuando se retira, no le paguen beneficios sociales. Entonces, el hecho de que se vulnere uno de estos elementos ya hace que todo el derecho se vulnere. Por eso les decía, cada derecho tiene contenidos esenciales, garantías mínimas.
les di el ejemplo de derecho al trabajo. Y hablando, lo que ahora estamos avanzando, el derecho al debido proceso también tiene varios elementos esenciales o contenidos esenciales o además también garantías mínimas que a su vez también son derechos. Primero, el derecho al juez natural, independiente, competente e imparcial. Uno de los elementos constitutivos del derecho del debido proceso es el derecho que tiene toda persona sometida a proceso para la determinación de una responsabilidad penal administrativa o la determinación de una obligación o definición de un derecho, el de ser oído, juzgado por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, constituido por una ley anterior al hecho. ¿Qué quiere decir esto? Toda persona que es denunciada o que va a ser sometida a un proceso, no diré en calidad de qué, pero que va a ser sometido a un proceso, generalmente el procesado, el demandado, pues tiene derecho a un juez natural. Un juez natural tiene estos elementos, que es competente, independiente e imparcial. Y es que toda persona sujeta a cualquier naturaleza, de cualquier naturaleza ante un órgano del Estado, en este caso el judicial, tiene que contar con una garantía de que este órgano judicial sea competente, sea independiente y sea imparcial. Competente. ¿Cómo va a ser un juez competente? Todas las leyes ya establecen reglas de competencia, en razón de materia, en razón de territorio, bueno, lo era también en razón de cuantía. No es posible de que, por ejemplo, hablando de un proceso civil, o sea, se estaría vulnerando flagrantemente este derecho en sentido de que, por ejemplo, haber un proceso ejecutivo, esa es una pretensión personal. ¿Cuáles son las reglas de competencia que dice el artículo 11 del procesal civil? De que quién va a ser un juez competente para conocer un proceso de estructura monitoria de cobro de dineros, o sea, un proceso ejecutivo. Aquel del lugar donde se ha suscrito el contrato o del lugar donde vive el demandado o donde debió haber sido cumplida la obligación. De manera de que si una persona le van a iniciar un proceso ejecutivo, el banco, digamos, le va a iniciar un proceso ejecutivo a una persona, pero el contrato lo han suscrito en Punata, el demandado vive en Punata, eh, y el banco, por no ir todos los días al juzgado hasta Punata, inicia proceso en cercado y está pues vulnerando el derecho de un juez competente, porque cada ley establece reglas de competencia, dónde se le va a procesar a una persona. Y no por ser banco y por decir, no, es que la central del banco está en cercado, si bien el contrato se ha suscrito en Punata, el demandado vive en Punata, aquí nomás lo vamos a iniciar, y es pues un proceso viciado desde su inicio, porque no es competente. Claro que pues si da consentimiento el demandado y contesta, pues va a continuar la competencia, ¿no? Pero el demandado puede decir, no, un momentito, esta autoría judicial no es competente. ¿Por qué? Eso implica pues de que el demandado ya se le está vulnerando el derecho porque él ha suscrito un contrato, por algo la ley tiene una razón de establecer eso. Ha suscrito un contrato en un determinado lugar, tiene que cumplir sus obligaciones en ese lugar, vive en ese lugar. Le implica pues erogar gastos y hasta indefensión, tener que ir hasta otro lugar a defenderse. Para empezar, va a gastar en pasajes. Otra cosa, de repente va a tener que buscar servicios profesionales en otro lado y le va a costar acceder, incluso tener contacto con ese mismo abogado. Entonces, no, la competencia o el juez competente es un elemento esencial de un juez natural. O lo que pasaba de forma muy recurrente, que por ejemplo, bueno, yo he visto bastante, eh, que inician procesos de divorcio, por ejemplo, alegando, sí, nuestro último domicilio conyugal ha sido en Cochabamba, digamos, y una autoridad judicial que no se toma la molestia de revisar aquello, admite el proceso y ocurre que el otro cónyuge que vive en Tarija
jamás se está enterando de que lo están divorciando, ¿no? Entonces, bueno, tiene su razón de ser el hecho de que sea un elemento esencial el derecho al juez natural del debido proceso. Bueno, un primer componente hemos visto que es un juez, o que el juez natural significa que sea un juez competente, independiente, es decir, que no tiene que estar, y eso es un elemento clave, sometido a ningún otro órgano. Un juez que es parte del ordinario no puede estar sometido al ejecutivo o al legislativo o a cualquier otra autoridad. Tiene que ser independiente. Y eso tiene su relación también con lo siguiente, imparcial. Es decir, bueno, eso es lógico, ¿no? No tiene que estar parcializado hacia ninguna de las partes. En realidad, pues ya hasta las mismas leyes procesales, procesal civil, procesal penal, Código de las Familias, establecen lo que son las excusas y las recusaciones, de manera de que si una autoridad judicial, por ejemplo, es amigo íntimo, tiene relación de padrinazgo, de compadre, deudor o acreedor con alguna de las partes, o por el otro lado, enemistad, no puede pues ser autoridad judicial en ese litigio, porque no va a ser parcial, no va a ser objetivo, va a tender a favorecer a uno de los sujetos procesales. Y ojo que si así lo hace, puede ser objeto de un proceso disciplinario. Y además, constituido por una ley anterior al hecho. Lo que les decía hace rato, bueno, en parte nos lo decía el concepto general del debido proceso. Eh, ya la ley, antes de que ocurra un hecho, tiene que prever quién va a ser el juez natural. Lo que les decía hace rato, ya para un proceso, por ejemplo, ejecutivo civil, ya la ley anterior al hecho, es decir, antes de que ocurra una situación en la que una persona no le pague dinero a la otra, ya la ley ha establecido quién va a ser el juez competente. Y eso es importante. Bueno, a la fecha ya todos los códigos procesales establecen reglas de competencia. Y bueno, hay que acatar lo que ya está establecido. Lo que quiere decir también, por ejemplo, que si se ha iniciado el proceso con un juez civil, público civil de Sacaba, conforme establecía el Código Procesal Civil, si de aquí, bueno, este año o al año, se cambia este Código Civil o Procesal Civil y se cambian las reglas de competencia, si ya ha conocido con una ley vigente en su momento una autoridad judicial, continúa conociendo ese caso, esa autoridad judicial. No puede decir, bueno, ya ha cambiado la norma, ahora ya no voy a ser competente y que se vaya a otra autoridad. No. Si un juez ya ha conocido un caso, conociendo las reglas de competencia de su momento, pues tiene que terminar conociéndolo. A no ser que hayan figuras como, por ejemplo, jueces liquidadores, como quiera que haya en materia penal, pero eso es otra cosa muy independiente o muy distinta, muy particular. Otro elemento esencial es el derecho del derecho al debido proceso, el derecho a ser asistido por un intérprete. Es otro elemento esencial, fundamental del derecho al debido proceso. Es un mecanismo medio eficaz para evitar la indefensión de un procesado por motivos o en razón de idioma. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que toda persona acusada, procesada, sometida a un proceso, tiene el derecho de ser asistido por un intérprete o traductor cuando no comprenda o no puede expresarse fluidamente en el idioma utilizado por el juez, tribunal o la parte acusadora. Esto pareciera algo lógico, obviamente tiene que ser asistido por un intérprete si no entiende, pero créame que he visto situaciones en las que no ocurre. Por ejemplo, bueno, gracias a Dios no con la autoridad judicial con la que yo he trabajado, porque bueno, yo trabajé como secretaria abogada en materia, en juzgado de instrucción en materia penal. Y gracias a Dios tenía un excelente juez que cuidaba bastante bien estos elementos. Pero he conocido situaciones en las que de repente yo no era abogada de ninguna de las partes, porque si lo hubiera sido no lo hubiera permitido, pero sí algunas audiencias en las que, por ejemplo, el procesado, el imputado, no hablaba nada de español o castellano, solo quechua, muy quechuista. Y la autoridad judicial como si nada, llevando a cabo la audiencia. Y una audiencia de aplicación de medidas cautelares. E incluso ordena la detención preventiva de esta persona.
Y al finalizar la reunión le dice al abogado de este señor, abogado, explíquele a su cliente de que se le ha dado detención preventiva o que se ha ordenado su detención preventiva. Y el otro como que, ¿qué ha pasado? Yo no he entendido nada de lo que ha pasado en toda esta audiencia y ahora ocurre que me voy a ir a la cárcel. O sea, no, tiene que entender. Y hay situaciones, he visto una acción de libertad, por ejemplo, les cuento también a manera de ejemplo, en la que por 1008 a un ciudadano, ay no, ¿de qué país era? De uno de estos alejados de Europa, húngaro creo que era, de Hungría, ay no me acuerdo, un país medio rarito. El punto es de que pues la habrían agarrado por la tranca de, ay, ¿por qué? ¿Por qué retén? ¿Por qué tranca? Creo que por Colombia, por ahí, con, con no sé cuántos kilogramos de pasta a base de cocaína. Según lo que he leído en esa sentencia constitucional, no recuerdo ahorita el número, eh, esta persona pues tenía la intención de, o estaba viniendo eh, desde Santa Cruz o desde el Chapare y se estaba yendo a La Paz, iba a tomar un vuelo hasta Estados Unidos, de ahí se iba a ir a Europa, no sé cómo estaba haciendo sus escalas, pero la agarraron con pasta a base de cocaína y le lleva, pues, ordena su detención, caso 1008, y en la audiencia de aplicación de medidas cautelares, él decía, no hablo español, no hablo español, no, lo único que decía, o sea, manifestaba de que no entendía lo que estaban hablando. Y no tenía abogado, se le ha asignado un abogado defensor de oficio. Y al defensor de oficio le decía, no hablo español, no hablo español. Y el defensor de oficio le dice, señor juez, mi defendido no entiende. Solicito que por favor se le asigne un intérprete, un traductor. Y le mira, ¿qué dice usted? Le dice la autoridad judicial, no hablo español. ¿Pero cómo no va a hablar si me está diciendo que no hablo español? Se está expresando. Y llevó a cabo la audiencia, la autoridad judicial ordenando su detención preventiva. ¿Qué ha hecho el abogado que le han asignado de defensa pública? Pues ha interpuesto una acción de libertad con toda razón. Y el Tribunal Constitucional le ha concedido tutela y ha ordenado su libertad hasta que se lleve a cabo la audiencia en la que esté asistido por un intérprete. Y es que el Tribunal Constitucional dice, o sea, la autoridad judicial en su informe decía, ¿de dónde iba a conseguir un traductor que hable húngaro? Y es que, bueno, se darán cuenta que todas las materias que están avanzando tienen en realidad relación. Si ustedes que están avanzando y han avanzado derecho internacional público, pues saben que en todo país hay embajadas, si no hay embajadas, mínimamente oficinas consulares, en las que la autoridad judicial puede llamar a la embajada o a la oficina consular de ese estado y decir, tenemos un ciudadano de su país que está siendo objeto de un proceso y necesitamos un traductor o un intérprete. O sea, hay maneras de llevar a cabo una actuación procesal sin tener que vulnerar los derechos de las personas. Pero bueno, son situaciones que parecen lógico. Sí, obviamente, toda persona que no hable el mismo idioma que el juez tiene que ser asistido por un intérprete. Sí, parece lógico, pero créanme que no, 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 no lo reconocen tanto así muchas autoridades judiciales. Y más aún, si estamos hablando de nuestro contexto boliviano, que somos plurinacional y que se reconoce la existencia de 36 idiomas, no solamente el castellano. Entonces, con mayor razón, teniendo en cuenta este elemento cualificador de lo plurinacional que es nuestro Estado, con mayor razón, pues este es un elemento esencial que debe ser más protegido. Chicos, ¿tienen alguna duda hasta aquí? Voy a hacer por favor una pausa. Me queda acá una cosa de 5 minutos, pero para no estar siendo interrumpida por la aplicación. Voy a hacer una pausa aquí, por favor. En breve les envío nuevamente el enlace para que ingresen.